auspicio del Grupo Digama. Hola, bienvenidos a Perú Construye, esta vez para hablar de construcción e infraestructura. Siempre un servidor, César Campos, acompañado de Miguel Zavala. Miguel, nos reclama el público afrontar un tema que, más allá de los impactos que tienen los desastres naturales, convierte a las autoridades y a la propia acción del pueblo y los sectores saber qué cosa se hace y por qué constantemente estamos siempre con los mismos problemas sin darle una solución a mediano plazo. César, he sabido que somos vulnerables a muchos desastres naturales en diferentes partes del país y durante estas últimas semanas hemos tenido invitados profesionales, ¿no?, que hablan mucho del tema de prevención. ¿Por qué el gobierno y las municipalidades y los gobiernos regionales no invierten el dinero en prevención y no llorar luego sobre la leche derramada cuando suceden los desastres? En efecto, y para continuar escuchando y que usted, público televidente y público oyente, se pueda informar mucho mejor sobre ello, qué mejor que haber convocado a Mari Moyo. Ella es especialista en gestión de riesgos y desastres de ESAN, de esta importante universidad privada de nuestro país. Mari, qué gusto tenerte acá nuevamente. Muchísimas gracias por compartir justamente este tema tan importante. Gracias, César. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ante las lluvias y los desastres naturales, has escuchado el intercambio que hemos tenido con Miguel. Es lo que se pregunta mucha gente. ¿Qué pasa con las autoridades y los expertos? Porque se supone que a lo largo de la historia, no hablemos de los recientes impactos que han tenido las precipitaciones pluviales, hablamos en general de terremotos, hablamos de zonas sísmicas, ¿por qué siempre en nuestro país da la impresión de que no se prepara para esa prevención? Bueno, en realidad hay varios factores, ¿no? Nosotros tenemos más de 2.000 instituciones públicas en el país, entre ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y otros organismos públicos, incluyendo las universidades. Estas más de 2.000 instituciones tienen que ser parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y eso supone que tienen una responsabilidad en este sistema. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos varias instituciones que pertenecen al Ejecutivo que en este momento lideran la normativa, los lineamientos, la estrategia, el plan. Dentro de ellas están la Presidencia del Consejo de Ministros, está además el CENEPRED, está además el INDECI. En ese proceso nosotros tenemos que hay una encuesta que hace a partir de la creación del SINAGER, que es a partir del 2012. Se hace una encuesta que todas las instituciones tienen que declarar anualmente su nivel de avance en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Es una encuesta tipo declaración jurada que tiene más de 60 preguntas y que debe de recoger un sistema de reporte de todas estas 2.000 instituciones de cómo estamos avanzando en la implementación del plan y en el plan de la estrategia. ¿Qué reporta este sistema al 2021? Porque el 2022 todavía no ha aparecido los resultados de la encuesta. Y eso lo saca anualmente el CENEPRED. ¿Qué reporta al 2021? Reporta que, en primer lugar, de estas casi más de 2.000 instituciones, no todas reportan, hay un porcentaje que no reporta. ¿Cuánto es el porcentaje? Reportan 1.900 instituciones y el resto no reporta. O sea, hay más de 100 instituciones que no reportan. ¿Qué encontramos en estos resultados? Encontramos que, por ejemplo, de todas las instituciones, ellas deben de tener grupos de trabajo internos, institucionalmente, para hacer gestión del riesgo de desastres. Y deben de tener, además, fuera de la institución, las municipalidades, por ejemplo, deben de convocar a plataformas. Entonces, estas plataformas en el país, por ejemplo, solamente se han constituido en el 70% de los casos. 30% de ellas no se han constituido. Pero lo más triste de todo esto es que al haberse constituido, de todas estas instituciones que constituyen solo el 70% de ellas, solo el 39% de ellas tienen un plan de trabajo a nivel territorial. Es decir, que hay un nivel de coordinación y por lo menos de priorización para tener un encuentro anual por lo menos y discutir en qué tipo de territorio tenemos, qué tipo de riesgos tenemos, qué tipo de vulnerabilidad. Correcto. Mari, queríamos tener tu opinión y análisis sobre el papel que ha jugado
o que ha desempeñado la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, creada en el 2017 a raíz pues, del fenómeno del Niño, ¿no? Creada para reconstruir infraestructura dañada por los huaicos y los desbordes. Si bien han reconstruido muchos colegios, instituciones de salud, pero no había un enfoque para poder reconstruir y prevenir encauzar cuencas, instalar presas, defensas ribereñas, entre otras. ¿Cuál es tu análisis al respecto sobre la función de esa Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? Bueno, hay varios factores que hay que analizar aquí. En primer lugar, se creó una autoridad con una temporalidad para funcionar 3 años. Han pasado 6 años y nosotros no tenemos las metas de los compromisos iniciales del plan de la autoridad. Esta autoridad se creó para ejecutar un presupuesto según el plan que se elaboró de 30 millones y que después se le aumentó el presupuesto a 50.000 millones. De esos 50.000 millones o 30 millones, la autoridad tenía que ejecutar 2 grandes líneas de trabajo. Una es todo el área de la reconstrucción. Y la reconstrucción es reponer servicios, hacer que funcione lo que se ha sido dañado. Y la construcción es hacer los cambios para la prevención. ¿Dónde está la parte más importante de la acción que debió haberse desarrollado? En la construcción. No en la reconstrucción solamente, porque en la reconstrucción está la respuesta, está la reacción ante el hecho que ya tenemos, que es un desastre. En la construcción es donde nosotros hemos tenido totalmente una inacción. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que en la parte de construcción atender 19 cuencas. De las 159 cuencas, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ha hecho una priorización y luego el gobierno peruano ha hecho otra priorización adicional que refrenda un poco la ubicación y los factores críticos que tienen estas cuencas. Y entonces se han priorizado 19. Se han priorizado además sistemas de drenaje y manejo de quebradas que podrían activarse. Eso constituía las obras de construcción y que vendrían a ser los megaproyectos, lo que realmente transformaba la realidad de ser vulnerables a tener un nivel de prevención. Estamos de verdad avanzando mucho en el programa. Queríamos, Mari, finalmente preguntarte tu opinión especializada, ciertamente, por esta propuesta del gobierno de crear una autoridad ya no para la reconstrucción con cambios, sino de infraestructura que una a diversos y dispersos sectores, como tú bien has señalado, que son más de 2.500. Acá Raúl Delgado Sayán, que es un experto en todos estos temas y si solemos tenerlo como panelista, menciona que más bien lo que debería crearse es una autoridad para la prevención, ir directamente a la vena de lo que tú justamente estás opinando. ¿Qué piensas respecto a este tema? Bueno, miren, en realidad nosotros hemos tenido un fenómeno del Niño en el 2017 y de eso han pasado 6 años. Y en estos 6 años no tenemos, por ejemplo, los proyectos que constituyen la prevención, ni siquiera la elaboración de los perfiles, de los expedientes técnicos. Entonces, si necesitamos o no necesitamos una autoridad para la infraestructura, depende de qué estamos pensando que haga. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos, se supone, especialistas en los ministerios para lo que es infraestructura. Y la infraestructura para el desarrollo en el país tiene que ver con hospitales, tiene que ver con colegios, tiene que ver con carreteras, con pistas y con vivienda, con un programa de creación de suelo urbano y de vivienda social que permita que no tengamos a la población ubicada en las zonas de alto riesgo no mitigable que sigan ocupando. Entonces, ese sistema de infraestructura al que se están queriendo referir, ¿de qué se va a ocupar? A mi juicio, si queremos ahorita resolver el problema para los próximos 15 o 20 años que nos toca vivir mirando el Perú, deberíamos de tener claro que esta autoridad de la infraestructura, llámese como se llame, no sé si debería llamarse un ministerio, debería de tener claro una continuidad administrativa muy clara, debería entrar el personal por concurso, con capacidad técnica, ¿no? Porque no puede ser posible que en la encuesta que se aplica de autoevaluación, los responsables de gestión del riesgo de desastres, solamente el 30 o 40% de las oficinas de gestión de riesgo de desastres de estas más de 2.000 instituciones, el 39% nada más conoce qué cosa es el programa presupuestal 068 que trabaja lo que es prevención en gestión de riesgo de desastres. Muy bien.
Mari, sin duda hay muchas cosas más que conversar, nos comprometemos a convocarte nuevamente, es muy interesante y muy especializado todo lo que señalas, pero resulta necesario tratarlo en un programa como el nuestro. Mari Moyo, especialista en gestión de riesgos de desastres de SAN, estuvo con nosotros. Inmediatamente damos pase al comentario semanal del sector construcción e infraestructura a cargo de César Candela, director de la Sociedad Nacional de Infraestructura. Muy buenos días. De hecho, hemos considerado importante la propuesta del Gobierno Central para crear una nueva Autoridad Nacional de Construcción e Infraestructura. Sin embargo, teniendo como precedente el funcionamiento y la lentitud de la ejecución del presupuesto a cargo de la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios, definitivamente no consideramos que esa sea la mejor alternativa. La creación de un Ministerio de Obras Públicas que permita el liderazgo y la conducción de un solo técnico y un político hecho ministro, creemos que es lo más ideal. Además, que una institución siga dependiendo de la presidencia del Consejo de Ministros, de una u otra manera, anula su capacidad de ejecución. Hay mucho por hacer: reconstruir la zona dañada después del ciclón Yaku, preparar las obras de prevención para enfrentar el nuevo fenómeno del niño global y el niño costero es una gran tarea. Y adicionalmente a eso, creemos importante que hay que cerrar la brecha de infraestructura del 2034, que el Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura, publicado por el ex ministro Kurt Burneo, nos brinda un déficit por cubrir de 363.000 millones de soles. Se hace importante también utilizar los mecanismos de gobierno a gobierno en la medida de que esto sea incorporado dentro de una nueva ley de contrataciones. Tomar buenos ejemplos es positivo, pero también creemos que tenemos los profesionales para llevar a cabo el funcionamiento de un ministerio a cargo de las grandes obras de infraestructura del Perú. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Bien, eso ha sido todo por hoy. No se olvide la próxima semana de sintonizar por esta misma emisora Rumbo Minero y Perú Construye. Hasta la siguiente semana.